Hola, ¿qué tal todos? Un saludo de bienestar. Aquí estamos de nuevo para continuar con la segunda parte de este video dedicado al aceite. En la primera parte respondimos a la pregunta ¿cada cuántos kilómetros se debe cambiar el aceite? Si no lo han visto, por ahí les dejo el link de acceso para que lo puedan ver. En esta segunda parte responderemos a las tres preguntas restantes: ¿cuál viscosidad elegir? ¿Qué composición utilizar? Y ¿cuál marca de aceite utilizar? Vamos a la pregunta ¿qué viscosidad es mejor para la moto? Recuerden que les dije en el video anterior que al momento de elegir el aceite lo más sensato es ir al manual de propietario. Bueno, pues vamos de nuevo a los manuales de la XR 300. Desde el año 2011, Honda, a través de sus manuales, nos recomienda un grado de viscosidad 10W30. Para quienes no lo saben, ese código numérico es la forma en la que la Sociedad de Ingenieros del Automóvil, o por sus siglas en inglés se conoce como SAE, ha categorizado los aceites de motor según su viscosidad cinemática. Esos códigos inician en 0 y tienen diferentes números que van en ascenso. Números más altos significan aceites más gruesos o espesos, si me permiten decirlo de esa manera. Ahora, cada uno de esos grados SAE está representado por un número que va en una escala del 0 al 100, y esos números son los que me interesa señalar. Hay una característica muy particular de la viscosidad y es su relación con la temperatura. Cuanto mayor es la temperatura, menor es la viscosidad del fluido. En el caso de las motos, la temperatura de operación de un motor en funcionamiento hace que el aceite alcance una temperatura promedio cercana a los 100 grados centígrados, y es a esa temperatura que el aceite debe garantizar que las piezas metálicas estén lubricadas, limpias y refrigeradas. Es por eso que los fabricantes de aceite y los fabricantes de motores evalúan la conveniencia de un aceite probándolos a una temperatura de 100 grados centígrados. El SAE 30, que recomienda Honda en la actualidad, tiene una viscosidad que a los 100 grados centígrados varía más o menos como entre 9 y 12. Pero hace 10 años, Honda recomendaba no un SAE 30 para la XR 300, sino un SAE 50, que tiene una viscosidad que oscila entre los 16 y los 21. Es decir, pues será más espeso todavía. Si bien ambas viscosidades tienen funciones similares, el SAE 50 genera una película más gruesa entre las piezas del motor, y eso digamos que es bueno cuando la tolerancia entre las piezas del motor son altas. Para entender eso de las tolerancias, permítanme un ejemplo. Piensen en esas piezas de carpintería oriental que se diseñan para que ensamblen bien unas con otras. Cuando se está aprendiendo a hacer esas piezas, pues quedan espacios muy grandes entre ellas, pero cuando el carpintero se vuelve más experto, el espacio casi que desaparece y el ensamble se ve casi perfecto. Algo parecido sucede con las piezas del motor. Cada vez hay piezas más precisas con espacios entre ellas más pequeños, y esos espacios, sean grandes o pequeños, son ocupados por el aceite. Por eso, si el espacio es grande, el aceite debe ser más grueso para llenarlo sin que se escurra, porque si se escurre, y voy a decirlo de esta manera, eso deja un vacío que afecta la presión interna del sistema. Ahora, supongamos que en 10 años de producción de la XR 300, Honda ha desarrollado piezas con menores tolerancias, que justifican pasarse de un SAE 50 a un SAE 30. ¿Qué sucedería si, a pesar de que los espacios son más estrechos, ponemos una película de aceite más gruesa? Uno podría decir que hay algo positivo, y es que una película más gruesa genera una especie de colchón más grueso que amortigua el contacto entre las piezas, que evita además la fricción entre ellas. Pero como contraparte, el motor tiene que hacer un esfuerzo mayor, pues le toca mover un aceite que tiende a desplazarse con más lentitud. Muchos definen la viscosidad como la resistencia de un fluido a desplazarse, o en otras palabras, cuánto tiempo le toma a un fluido ir de un lugar a otro. Si uno tiene un aceite más espeso en la moto, pues al motor, y digamos por ejemplo la bomba de aceite, le toca que hacer una fuerza mayor para enviarlo a las diferentes partes donde se requieren. Y si para llegar a esas partes hay cavidades más estrechas, pues un aceite más grueso no va a pasar con la misma facilidad. Para entender eso del esfuerzo del motor, les doy otro ejemplo. No sé si ustedes han jugado a la lucha utilizando esos trajes de sumo que venden en las jugueterías. Imaginen que el traje es como el aceite. Si uno juega a la lucha, a uno pues no le importa caerse, enviar o recibir golpes, porque los trajes son tan abultados que resisten cualquier golpe o fricción. Pero moverse con esos trajes es algo que físicamente cansa muchísimo más que si uno utilizara la ropa original de ese deporte. El problema con la ropa original es que si bien hay más movimiento con menos esfuerzo, la exposición a los golpes es mayor. Con el aceite pasa algo similar.
A mayor viscosidad hay un poco más de esfuerzo por parte del motor para mover el fluido entre sus piezas, y un mayor esfuerzo significa un mayor consumo y por lo tanto una menor eficiencia del motor. ¿Recuerdan la explicación medioambiental que ya vimos antes en el primer video? Si no lo han visto, les recomiendo verlo. En este video vamos a volver sobre el impacto ambiental, pero para entender el problema de la viscosidad. Resulta que en Brasil, país que fabrica la XR300, surgió por allá en el año 2002 el programa de control de la polución del aire por motocicletas y vehículos similares. Este programa es similar a las normas Euro 2 y Euro 3, y lo que exigen básicamente son reducciones en las emisiones de CO2 al ambiente. Eso surgió en el 2002, pero para el 2009 ya era una norma para cualquier fabricante de cualquier tipo de motor, así que a los fabricantes no les quedó de otra que buscar la forma de que sus motos redujeran la contaminación o las emisiones. Y para hacer eso muchos fabricantes optaron por pasarse de un aceite mineral a un aceite sintético que tiene una mejor tecnología, pero lo que hizo especialmente Honda fue modificar la tecnología del aceite para ajustarse a una viscosidad con la cual el motor trabajara con más eficiencia. Con una menor viscosidad del motor puede trabajar con más soltura, si se puede decir así, y eso se refleja en menor esfuerzo, más eficiencia y por lo tanto menos emisiones. Ojo, eso no implica que haya sido una decisión arbitraria. Para una decisión de esas se necesita trabajo de ingeniería, pruebas de carretera y laboratorio, porque alterar la viscosidad del aceite tiene efectos en el funcionamiento global del motor. De hecho, creo que si uno probara ponerle un SAE 50 a la moto, probablemente uno no sienta un mayor consumo de combustible, que debería reflejarse allí. Pero puede que uno sienta una leve disminución en el torque, ya que parte del torque, si lo puedo decir así, estaría siendo utilizado para mover las piezas dentro de un aceite más grueso, y una cosa distinta sería uno colocarle un SAE 20. Ahora, el efecto negativo de una viscosidad inadecuada pues no se va a sentir en los próximos kilómetros, sino que sería un efecto a largo plazo. Ahora, volvamos al SAE 30 que recomienda Honda, que tiene una viscosidad que varía entre 9 y 12 a 100 grados centígrados. Si uno revisa, por ejemplo, la ficha técnica del aceite móvil 10W30, la viscosidad a 100 grados es de 10.4, pero si la temperatura baja a 40 grados centígrados, la viscosidad sube a 66. Y cuanto más baja es la temperatura, mayor es la viscosidad, y por lo tanto más esfuerzo debe hacer el motor para hacer circular el aceite. Así que para contrarrestar eso, los fabricantes han diseñado sus aceites con una serie de aditivos que mantienen la fluidez del aceite incluso a 0 grados centígrados. Es por eso que los códigos SAE de los aceites que utilizamos no tienen únicamente un número, sino dos, tal como 10W30, lo cual indica más o menos que el aceite es un SAE 30 que puede mantenerse fluido a muy bajas temperaturas ambientales, para las cuales está diseñado un SAE 10W, que son hasta de menos 25 grados centígrados. Respecto a esa temperatura tan baja, quisiera hacer una observación. En Colombia no tenemos temperaturas tan bajas en las ciudades, por lo cual algunos podrían pensar que eso no es tan relevante para nosotros en nuestro país, pero pensarlo así pues no es del todo preciso. Miren, si por ejemplo dejo mi moto bajo el sol de Cali en un día normal, la moto y el aceite alcanzarán la misma temperatura ambiental de la ciudad, es decir, cercana a los 40 grados. Y todos creo que estaremos de acuerdo en que 40 grados es caliente, pero en realidad eso sigue siendo frío para la temperatura óptima de operación del motor, que es, digamos, cercana a los 100 grados centígrados. Cualquier temperatura por debajo de esos 100 grados centígrados se puede considerar como fría para la temperatura de operación del motor. Y por eso les hago la siguiente recomendación. Sin importar si usted vive en un clima frío o cálido, cuando encienda su moto, dele un minuto mientras el motor calienta el aceite y lo lleva al grado de viscosidad con el cual debe operar. Así también le da un tiempo además a que las piezas metálicas se dilaten un poco con el calor y adquieran las tolerancias con las cuales trabajarán en el motor encendido. Recuerden que las piezas metálicas pues también tienen un rango de tolerancias que es afectado por la temperatura, y de hecho es por eso que uno escucha como un sonido raro en el exhausto, como de golpecitos, cuando uno llega a la casa, apaga la moto y el metal del exhausto se empieza a enfriar. Ahora, además del grado de viscosidad adecuado, lo que resulta muy importante saber es qué tanto el aceite logra mantener ese grado de viscosidad a pesar de la temperatura y la fricción a la que es sometido. ¿Recuerdan los videos del canal de Dutra85 sobre los informes de laboratorio que presenté en la primera parte de este video sobre el aceite? Bueno, pues en esos informes los análisis muestran que
habiendo rodado menos de la mitad del kilometraje que dice el manual, el grado de viscosidad del aceite que se había utilizado en esas motos había descendido a tal punto que empezaba a parecerse a un grado SAE inferior al que le pusieron a la moto. Me explico. Para el caso de la Yamaha XT660, el dueño le había puesto un SAE 50, pero luego de 3.700 kilómetros de uso, es decir, no había llegado ni a la mitad de los kilómetros que el manual sugiere para hacer el cambio, y la viscosidad había descendido casi pareciéndose más a un SAE 40 que al SAE 50. Lo que quiere decir, en términos populares, es que estaba más delgado, o más aguado, o menos espeso. Si el dueño de la moto continuara con ese aceite, es posible que en algún punto, antes de completar el kilometraje que dice la tabla del manual, el aceite vaya perdiendo cada vez más viscosidad, de tal forma que ya luego no logre cumplir sus funciones de presión, lubricación, refrigeración y demás cosas que debe hacer el aceite. Mientras inventan un mejor aceite, que por lo menos mantenga la viscosidad por más tiempo, es prudente hacer el cambio de aceite en periodos más cortos de aquello que dice el manual. Entonces, para resumir el tema de la elección de la viscosidad, lo primero es que una viscosidad superior al SAE 30 puede llenar mejor los espacios entre las piezas y amortiguar mejor la fricción entre ellas, pero puede implicar un mayor esfuerzo del motor, esfuerzo para el cual no está diseñado el proyecto de una moto que es más amigable con el ambiente. Lo segundo es que existe una relación entre el grado de viscosidad y la temperatura. No solo la temperatura operacional del motor, sino también la temperatura ambiente que debemos tener en cuenta para el arranque en frío. Así que el grado SAE se podría escoger utilizando las tablas que se han publicado para ello. Esas tablas se encuentran en internet y también la he visto en el manual de la XR300 Rally que se comercializaba en Argentina hace unos años. A propósito de ese manual, y a pesar que Argentina tiene temperaturas más bajas que otros países de América Latina, Honda recomendaba una viscosidad 15W30 para Argentina y no una 10W30 como lo hace en la actualidad. Entonces, pensando que en América Latina las temperaturas más frías se pueden alcanzar en La Paz, en Buenos Aires o en Zacatecas, y que las más altas no superan los 40 grados centígrados, entonces uno podría pensar que un 10W40 sería una opción que abarcaría todo el espectro de climas de nuestra región. ¿Recuerdan que les he dicho que lo que más parece sufrir en el desgaste del aceite es el grado de viscosidad? Bueno, pues basado en ello uno podría suponer que con el paso de los kilómetros un SAE 40 irá perdiendo viscosidad hasta parecerse más a un SAE 30, lo cual es lo que recomienda el fabricante. Y eso quizás sea una buena opción cuando uno va a viajar largo a otro país o tener un régimen de uso muy exigente por periodos largos. Sin embargo, lo ideal es trabajar con un 10W30, pues esa es la viscosidad que el fabricante ha encontrado que mejor funciona para mantener bien el motor. Para mí, el problema con esa viscosidad es la dificultad de conseguirla en una marca distinta a Honda y en una composición sintética, o por lo menos esa fue mi experiencia el año anterior cuando estaba explorando otras opciones de aceite para la moto. Aprovechemos esto último para introducirnos a la tercera pregunta que se hacen respecto a la composición del aceite, es decir, ¿se coloca mineral, semisintético o sintético? La diferencia entre los tres, de forma breve, es que el mineral es derivado del petróleo, el sintético es creado básicamente en un laboratorio y el semisintético es una especie de mezcla entre ambos. El aceite mineral es barato, pero tiene un problema, y es que genera lodos cuando se desgasta, cosa que no le ocurre a los otros dos. Dado que los lodos son un problema, Honda hace mucho tiempo ha recomendado aceites con aditivos de limpieza. Por eso, allí en los manuales dice evitar aceites no detergentes. Por otro lado, un aceite semisintético es básicamente un aceite mineral con un grupo de aditivos que, entre otras cosas, ayudan a que no se generen esos lodos. A mí particularmente me llama la atención que a estos aceites le llamen semisintéticos y no cuasi minerales. Y lo digo porque la porción mineral ocupa el mayor volumen del aceite, cosa que a uno no le informan en la etiqueta del producto. Quizás decir semisintético es más comercial que decir cuasi mineral, pero pues eso no lo hace más sintético que mineral. Cuando yo escucho esa palabra, me imagino como decir que en la Copa del Mundo existen dos polos, 100% la final y 100% la no final. Y cualquier equipo que pase la primera ronda, pues ya se considera un semifinalista más que un cuasi no finalista. Yo no sé si Honda llegó a la misma conclusión o quizás quiso enredar más a los usuarios, pero decidió retirar la alusión a los cines sintéticos en las etiquetas frontales de la nueva presentación que ya vienen en los manuales 2019 y 2020 y que ahora se llama aceite 10W30 Pro Honda. Y pues finalmente un aceite sintético es un aceite con un conjunto de aditivos mucho mayor que el semisintético, y es por esto y por su proceso de fabricación que resulta el más caro de todos. Entonces, si usted ha utilizado un aceite
siempre un aceite mineral, es posible que tenga lodos y cambiar a un aceite semi o sintético. Lo que posiblemente va a ocurrir es que, dado los aditivos de limpieza que tienen esos aceites, se removerán los lodos depositados por el uso y generarán algún tipo de obstrucción en los conductos. Entonces, pues mejor no, siga utilizando el mineral. Si usted ha utilizado el semisintético y desea pasar a uno mineral sin aditivos detergentes, lo más probable es que en algunos años le toque destapar el motor para remover con cuidado los residuos. Entonces, si utilizó semisintético, siga utilizando ese. Ahora, si usted utiliza un semisintético y desea pasar uno sintético, pues tendrá un producto de mayor calidad, aunque con un mayor gasto. Y aquí voy a decir que conozco casos de motos que tienen 100.000 kilómetros, XR 300, que han utilizado siempre el semisintético 10W30 y allí siguen funcionando. Y cierro esta pregunta con una última observación. Ninguno de los manuales XR 300 especifica que el aceite deba ser mineral, sintético o semisintético. Lo que dicen es que el aceite no debe ser vegetal, no detergente o aceite de competición. Y algunos dirán que allí en el manual lo dice por la imagen del inicio del manual, pero si se revisa con detenimiento, eso no es más que una sugerencia, porque lo que se debe respetar es la viscosidad y la tecnología. Y esto último sobre la viscosidad y la tecnología nos lleva a la última pregunta que siempre nos hacemos sobre cuál marca de aceite comprar. Honda recomienda su propio aceite, pero pues recordemos que Honda es principalmente un fabricante de motores y su historia con la fabricación del aceite, si bien es bueno, es más bien reciente. Si desea un aceite de un fabricante con más tradición, bueno, allí tiene una oferta más grande. Entonces tiene la compañía francesa Ypone, la alemana Liqui Moly, tiene la Mobil, que de hecho era el fabricante que Honda recomendaba en sus manuales hasta el 2010. O finalmente la norteamericana Motul, que esa tiene un montón de años. Más allá de cuál marca usted elija, lo que importa en el aceite que escoja son dos cosas. Lo primero es que lo compre en un lugar de confianza para que no le vendan un aceite adulterado. Lo segundo es que cumpla con los estándares de calidad más actualizados que para este momento están clasificados mínimo como un Haso MA API SL. Allí en la etiqueta del recipiente siempre van a encontrar esas nomenclaturas. La última letra del API es la que determina el último avance del aceite. Así que por ejemplo un API SN sería, voy a decirlo así, de mayor tecnología que un API SL. Después de una respuesta tan larga a las 4 preguntas básicas sobre el aceite, voy a decir cuál aceite, en mi opinión, sería ideal. Un 10W30 full sintético con cambios entre 3.000 y 4.000 kilómetros. Así que para mí, que tengo una moto modelo 2017, actualmente con 28.000 kilómetros, que vivo en una ciudad con un clima anual que oscila entre los 18 y 32 grados centígrados, un 10W30 full sintético sería ideal. Pero como ya dije, ese tipo de aceite no es tan comercial. Por lo menos hasta el 2019 fue imposible conseguirlo. Hasta que lo consiga, tengo como segunda opción un sintético 10W40, Haso MA-MA2, un API SN, el cual cambio en periodos que oscilan entre 3.000 y 4.000 kilómetros. Y ese aceite, en esas características, es el que he utilizado en los últimos 10.000 kilómetros. Y si ustedes me preguntan si he sentido alguna diferencia, pues debo decir que no. Bueno amigos, si estos dos videos del aceite les sirvió de algo, los invito a dejar en los comentarios de este video en qué ciudad están, cuál es la temperatura ambiente de su ciudad, qué modelo de moto tienen, qué marca de aceite y viscosidad utilizan y cada cuánto lo cambian. Un abrazo a todos. Chao.